Es momento de conectar con mentes que rompen los esquemas y desafían lo convencional. Bienvenidos al podcast Altos de Mentes. Hola, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda MV y bienvenidos a otro capítulo de Altos de Mentes. El día de hoy tengo un invitado súper especial que seguramente ya muchos de ustedes han visto por ahí en redes sociales. Él es Carlos Ochoa. Carlos, hola, ay, mil gracias. Muy feliz de estar contigo aquí en este espacio. Gracias por tenerme en cuenta y por la invitación. Ay, muchas gracias a ti. El día de hoy quiero que hablemos de ti, porque muchas personas seguramente ya te siguen en redes sociales, han visto tu pasión por las novelas, todo el contenido que haces, tus en vivos, las entrevistas, pero yo quiero que te conozcan más a ti, desde el ser, desde lo que te apasiona, desde tus vivencias. Quiero que nos cuentes tu historia. Entonces, quiero primero que contemos cómo fue que nos conocimos. Ay, Dios mío, nos conocimos pues por el medio de comunicación, porque llegaste a proponerme temas periodísticos para poder hacer reportajes. Empecé a conocer también por don Álvaro, el papá de J Balvin, y ahí empezamos a conocernos. Entonces, claro, empecé como a verte, me pareció muy llamativo, obviamente, como tu estilo, tu forma de ser, como tu pelo, entonces ya te volviste como inolvidable. Sí. Entonces llegaste como a tenerte muy presente, entonces siempre muy respetuosa, muy amable, con un muy buen tratamiento de medios y de prensa, y me pareció súper chévere. Entonces ya me empecé a sentir a gusto contigo, y ya empezaba a decir que cuando hemos pasado por todos los estados, cuando nos hemos enojado, cuando nos hemos estado muertos de risa, o te he pedido favores, o te me has pedido favores, entonces ha sido una bonita amistad. Exacto, y pues nuestra relación ha sido mucho de trabajo, por eso quiero como empezar a conocerte más, que nos cuentes esa historia, y quiero que empecemos desde tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cómo fue ese proceso de tu infancia? Pues mira, yo era un niño Tom Sawyer. Quiere decir, Tom Sawyer era una caricatura que existía, que era un niño muy libre. Yo estudié en el colegio de benedictinos acá en Envigado, y resulta que pues todo el tiempo estaba en un bosque. Entonces me montaba a los árboles, mientras que todos estaban jugando fútbol, yo estaba feliz como un niño aventurero, siempre, no sé, tirándome al río, caminando, corriendo. Estaba siempre muy feliz, pero tenía un problema, y es que pues como era tan consentido y tan mimado por mi familia, resulta que empecé a volverme muy gordito. Entonces la gordura fue un tema que me ha perseguido durante toda mi vida, un tema muy fuerte, sobre todo por la sociedad, como te ven, el tema de la aceptación del cuerpo. Claro, comía mucho todo lo que me daba mi familia, me parecía muy normal, pero resulta que claro, cuando llegué al colegio, todos mis compañeros me hacían mucho bullying. Entonces recuerdo como si fuera ayer que estaba en el pupitre de mi silla, y claro, cuando el profesor me llamaba al tablero, todos mis compañeros empezaban a hacer así, boom, 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 cada vez que yo caminaba al tablero. Entonces pues eso fue muy muy fuerte, y todos me decían el gordo. Entonces fue como muy complicada esa situación, y yo he tratado como de entenderlo y eso. Entonces lo primero que hice, bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo desde esa infancia? Entonces empecé con una nutricionista a empezar a aprender a comer, qué debía comer, qué debía como cuidarme. Y no era tanto hacer ejercicio porque estaba muy niño, pero sí era eso, aprender qué comer y qué no comer. Y esa infancia pues también fue muy bonita porque estaba rodeado con mis tías abuelas. Entonces las navidades, en esa época pues no había ni internet ni redes sociales, entonces me la pasaba siempre leyendo caricaturas, viendo televisión. Y como veía tanta televisión, la televisión se convirtió como en mi amigo número uno. Entonces todo lo que aparecía en la televisión yo lo iba absorbiendo como una esponja. Entonces los actores que aparecían en las telenovelas, los presentadores y esos, todo el tiempo se iban metiendo, y yo los veía como unos amigos porque los encontraba siempre a la misma hora por el mismo canal, y siempre estaban disponibles para mí. Entonces me gustó muchísimo esa etapa. Y cuando estaba chiquito recuerdo eso, llegar del colegio a las 4 de la tarde, ver Plaza Sésamo, ver las caricaturas con mi abuela y con mi tía en el Parque del Poblado que vivían ellas. Y nada, fue una infancia bonita, pero también pues con esa situación tan difícil del peso. Como con tu relación en cuanto al peso y a la comida, pues hoy en día ya está súper normalizado lo que es el bullying, entonces ya la gente es un poco más consciente de cómo evitar el bullying, pero en esa época, ¿qué fue lo que recuerdas que fue como lo que más te marcó? Pues era muy difícil poder tener amigos, ¿sabes? Tenía muy pocos amigos, siempre me veían como, además de gordo, siempre me veían como el niño mimado, el niño consentido, entonces no me respetaban mucho, y siempre era como muy difícil la situación. Entonces era por un lado como
cuando jugaba fútbol era muy difícil porque claro, el profesor quería que yo estuviera con la pelota y estuviera, a mí no me gustaba, entonces era muy difícil porque me ponían de defensa, me ponía a echar chisme con un amigo y el balón nos pasaba, hasta nos pegaban encima, entonces para mí era horrible que me pegara un balón en la cabeza, no me entendía con el tema, con el sistema, entonces el profesor me ponía a trotar y fue muy complicado entender eso, el tema de la aceptación, empecé una dieta para bajar de peso y esa dieta me ayudó muchísimo, bajé como 15 kilos y ya empecé como a sentirme mucho mejor, como a poder ya estar más tranquilo, que me vieran por lo que soy, no por mi cuerpo. Y nada, entonces esa etapa de la gordura me llevó a un tema muy, muy fuerte, que te lo comentaba ahorita detrás de los micrófonos, que fue el tema de estar en cuidados intensivos por bajar de peso. Sí. Que esa situación fue muy difícil, me marcó muchísimo y fue uno de los momentos más duros de mi vida. Y bueno, o sea, uno dice que ya lo superó, pero sí tiene como ese gran legado de dejar ese mensaje para que la gente no haga lo mismo que yo hice y que puedan estar queriendo y amando su cuerpo. Lo que yo hice fue que me tomé unas pastillas para bajar de peso. Al tomarme las pastillas para bajar de peso, pues me descompensé, me desnutrí, se bajaron las defensas. Entonces, claro, yo siempre digo que el cuerpo es como un castillo, que tiene soldados que lo defienden. Pero cuando esos soldados no les das de comer, no les pagas y se van, que son las defensas, todos los enemigos entran al castillo. Entonces eso me pasó, me entró una bacteria en los pulmones, que esa bacteria hizo que me pusiera súper mal. Yo vivía en Bogotá, me puse re mal, claro, bajé de peso, que es lo que quería. Estaba pesando como 60 kilos cuando salí de todo el proceso del hospital, pero pues no podía ni moverme, no podía mover las manos, no podía unir los dos dedos, era un trabajo muy difícil y pues arriesgué mi vida por bajar de peso. Por la estética. Por la vanidad. Entonces lo que sucedió fue eso, pues la bacteria empezó a hacer daño en los pulmones, yo no sabía, y me empezó a dar todo, me empezó a dar amigdalitis, me mareé, estaba entrevistando a Alejandra Borrell y me desmayé, entonces me tuvieron que llevar al hospital, pensaron que era amigdalitis, pero pues nada, eso era cada vez peor hasta que me tocó venir a Medellín, porque mi hermana es médica, entonces me llevaron, me hospitalizaron, me dijeron que me olvidara de mi vida, de mi trabajo, de todo, que a partir de ese momento pues yo tenía que empezar a luchar por mi vida. Entonces fue muy fuerte, muy impactante ver cómo estaba en un hospital con una bata y bueno, me sentía como muy desprotegido, muy, pues la salud no es nada. O sea, la gente se pega mucho de la vanidad y del estatus y de la fama, pero sin salud no somos nada. Total. Entonces, claro, no podía moverme, no podía hacer nada hasta que ya me hospitalizaron, me hicieron la cirugía, perdón, y en mi vida se partió en dos momentos. Sí. Entonces, un momento fue lo que vivió mi cuerpo y otro momento fue lo que vivió mi alma y mi mente. Sí. Dios me sacó del alma del cuerpo y me llevó a un viaje en el tiempo y en el espacio. Entonces pude tener, o sea, premoniciones de lo que iba a suceder en mi vida. Yo en ese momento, en el 2009, no había salido del país a Estados Unidos y en ese momento, en las alucinaciones, en las premoniciones, estaba en Estados Unidos, estaba en una juguetería que se llamaba Toys R Us, con Legos, que me encanta el Lego. Entonces conocí a muchas personas, entrevisté a Paulina Rubio, estuve como en un edificio grandísimo como una muralla china y empecé a tener muchos momentos que se fueron cumpliendo paso a paso. Cuando ya desperté de todo lo que me pasó, estuve en Estados Unidos, entré a la juguetería Toys R Us y dije, yo ya estuve acá, fue como un déjà vu y empecé a tener puros déjà vus constantes. Llegué pues a Epcot Center y estaba pues esta muralla china gigante, entonces me di cuenta que ya había estado ahí, como que mi alma se había adelantado en el tiempo para no sufrir lo que sufrió mi cuerpo. Entonces mi cuerpo lo que sufrió fue pues que le hicieron primero una cirugía, me pusieron una cámara en el ombligo, me metieron una cámara, me sacaron un pedazo de hígado, una biopsia de hígado. Después de eso no encontraron nada ahí, entonces siguieron averiguando y me hicieron una biopsia de médula, que es una de las más dolorosas, pero yo no sentí nada. O sea, Dios no permitió que yo sintiera ese dolor. Cuando ahí buscan tampoco tenía nada y se dan cuenta que era que la bacteria estaba en los pulmones, se habían llenado los pulmones de agua. Me dice mi mamá que yo estaba en el cuarto, que empecé a ahogarme, me puse morado, los dos se pusieron morados, entonces mi mamá se pegó del timbre, llegó una enfermera
Y entonces le dijeron a ella que tenía que hacer una cirugía urgente y que tenía que firmar porque tenían que hacerme una traqueostomía, o sea, conectarme a un ventilador artificial por medio de un tubo. Y pues eso es muy riesgoso porque uno no puede volver a hablar y mi herramienta de trabajo es la voz. Entonces fue muy fuerte para mi familia tener que vivir eso. Entonces ya me hospitalizaron, me hicieron la traqueostomía, me conectaron al ventilador y ya los doctores le dijeron a mi familia que yo me moría, que no había nada que hacer. Entonces fue muy fuerte, mi mamá se pegó mucho de la Virgen de Guadalupe y mi hermana y mi mamá pues tuvieron como la oportunidad de hablar con una directora de un grupo de oración que yo tenía en Bogotá y ella empezó a hablar como la Virgen, como una niña y les dijo que yo me iba a salvar, pero que tenían que orar mucho por mí. Entonces mi hermana cuando fue a cuidados intensivos a que ella la dejaban entrar, vio la imagen de la Virgen de Guadalupe, se le apareció como esa imagen en la cama donde yo estaba. Entonces mi mamá le prestó a la Virgen que cuando si yo me curaba, ella iba a donde una imagen de la Virgen acá en una finca, pues porque ella nunca había ido a México. Entonces lo que sucedió fue que seguí con todo este proceso, ya mi cuerpo, pues como les dije, yo estaba feliz en otro mundo, pero a mi cuerpo le seguían haciendo procesos. Entonces intentaban, hasta que nada, me dieron, los doctores no lo autorizaron, pero me dieron unas pastillas que se llaman factores de transferencia, que tienen el calostro de la vaca, y eso me hizo subir las defensas, y empecé como a volver a la vida. Entonces me empezaron a decir, no, es que está respondiendo, o sea, estaban impresionados de la situación, y a poco fui como regresando, entonces enlacé lo que me había pasado en el mundo de las alucinaciones con el mundo real. En el mundo de las alucinaciones había estado viviendo en Miami, como esa última etapa, y había tenido un accidente en Miami y ya había llegado a un hospital y ahí se enlazaron como los dos, el mundo real y las premoniciones, y ya regresé como acá a Medellín. Entonces me preguntaron que dónde estaba, yo dije que estaba en Miami, entonces pensaron que había tenido un daño neuronal, pero era que claro, como ya tenía tan presente tantos meses estuve en cuidados intensivos, entonces claro, me desperté, entonces no podía hablar, no podía caminar, estaba pues muy delgado. Son cosas muy pequeñas, pero uno las siente, o sea, Total. me bañaban a las 3 de la mañana, entonces bañarte es con una sábana, me echaban agua, me volvían para el otro lado. Cuando me fui a tocar los dientes estaban llenos de mugre, de tierra, porque llevaba un mes sin lavarme los dientes. Las enfermeras lo lavan, pero no es igual que uno. Sí, total. Entonces la barba grande, el pelo largo, o sea, muchas cosas muy impactantes. Entonces ya después fue el reto mayor. El reto mayor de mi vida fue como volver a ser la persona que era. Entonces me quitaron la traqueostomía, me quitaron el tubo a tórax, me empezaron a quitar todo lo que tenía conectado al cuerpo, los riñones no funcionaban, entonces por eso tenía que hacerme diálisis. Entonces la diálisis era un catéter en la yugular y eso es horrible, tener dos agujas acá en la yugular tan fuerte, dormir con ellas. Entonces ya me las quitaron, ya me dijeron que no tenía que seguir haciéndome la diálisis y los riñones empezaron a funcionar. Entonces fue como todo un milagro. Y empecé otra vez como a caminar, a hablar, la voz se va desgastando, pero pues fue como la única secuela que me quedó. Y ya llegué a mi casa, entonces otra vez aprender a caminar como un bebé, porque además tenía pañales. Entonces, pues, imagínate que tus papás te vuelvan a cambiar con pañales y todo, muy difícil. Volver a poner los pies en el piso, los pies se te llenan como si fueran llenos de hormiguitas. Es una sensación muy fuerte y además pues no podía me tenía que hacer el ejercicio de sentarme y pararme, entonces mi papá me llevaba al baño o a tomar algo, me daban la comida en la mañana, era muy fuerte. Y además la cantidad de gente que fue a visitarme, no sabía pues si realmente querían verme porque querían acompañarme o la cantidad de gente que quería solo curiosear y ver por el chisme. Entonces fue un momento muy fuerte de la vida, pero pues siento que es un mensaje muy fuerte también para la gente de cuidar el cuerpo, de aceptarse como somos, de hacer ejercicio, de comer sano, que no hay pastillas milagrosas, no hay ningún tipo de medicamento o de té mágico que te haga bajar de peso. Así es. Bueno, yo quiero que nos enfoquemos en dos cosas muy importantes que estabas mencionando y es primero, tu cuerpo físico estaba aquí y tu cuerpo astral también estaba en otra parte, entonces quiero que me cuentes también un poco más. Mientras tu cuerpo estaba aquí luchando por su vida, qué más sentía tu alma? O sea, ¿en qué veías? ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo era lo que veías? Pues mira, era un mundo maravilloso, por eso es que dicen que la gente no quiere devolverse. Sí.
le dicen como el limbo, o un estado pues, donde no hay que preocuparse por nada. Yo siempre he dicho que mi vida es como un barco antiguo inglés que va sobre un mar agua marina y un cielo azul petróleo. Y en el cielo hay estrellas plateadas de ilusión, que la gente que me hace feliz hace brillar las estrellas. Mi barco está liderado por el mago Deseo, que es el de la pasión, el deseo, la lujuria y la aventura, y el capitán Cerebro, que es el que maneja la razón. Entonces la idea es que poder llegar a un destino fijo donde el cerebro y el deseo puedan convivir de una forma tranquila. Entonces lo que hice fue mostrar esa analogía, la viví en carne propia. Entonces me desperté y estaba en el mar Aguamarina y sentía que estaba navegando, miraba el cielo y las estrellas, y de un momento a otro me levantaba y estaba en Bogotá. Entonces como que me teletransportaba. Ok. Estaba en Bogotá, entonces estaba con los actores, con los famosos, no sé qué, y después me sentaba y volvía y me acostaba y ya estaba, era, por ejemplo, en París, en la Torre Eiffel, y miraba todo y la gente y y volvía. Entonces era capaz como de trasladarme y moverme, y ahí fue donde llegaba a los lugares que te dije ahora, de la juguetería, de estar en Disney, de estar con Paulina Rubio. Pues cuando me desperté, Paulina Rubio me la pusieron al frente para entrevistarla. Entonces le dije que había alucinado con ella, que había tenido una premonición, entonces pues impactó mucho. Le conté la historia, pues estaba muy increíble, no lo creía, no creía pues que la hubiera visto y que la hubiera entrevistado en las alucinaciones. Y entonces nada, en ese mundo, por eso es que dicen que uno ve toda su vida. Sí. Entonces yo veía como que todo este espacio, como fuera un dial de radio que va pasando, entonces yo lo veía como cuando iba pasando el radio, como que iba pasando de diferentes épocas. Entonces iba viendo como las personas vestidas de los 30, 80, 70, así, como que iba viendo todo esa vida, o sea, como la vida pasar por tus ojos. Y me impactó mucho también porque estaba en un momento donde si vi ese chorro de luz que venía del cielo, que le han dicho tanto a uno en las películas, es un chorro de luz y como pues una voz que te llama para irte. Sí. Entonces fue justamente como en el lado del edificio donde vive mi hermana, y yo vi esa luz que venía desde arriba como ya para irme. Pero mi mamá estaba pegada a mí, diciéndome como que me necesitaba, que no me fuera, que estuviera acá. Y también varios amigos estuvieron como ahí pendientes, entonces tengo algunos flashbacks, como algunos recuerdos de amigos que iban con el tapabocas y me miraban y me decían que no me fuera, que me estaban esperando. Entonces, claro, por eso es que uno no se va, porque tiene todavía como esa responsabilidad de quedarse acá y cuidar a las personas, y eso es lo que he hecho con mis papás. Entonces, eso es más o menos lo que veía, un mundo maravilloso, con una felicidad y una tranquilidad increíble. Bueno, y ahora hablemos de esa recuperación que te tocó volver a aprender todo desde cero. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿En qué pensabas? ¿Qué fue lo que más te ayudó y cómo lo que más recuerdas de ese proceso? Pues mira, fue un proceso muy complicado, sobre todo por volver como a estar en la sociedad, ¿no? Llevaba como que unos 5 meses, volví a trabajar en RCN, que estaba en ese momento en RCN, entonces pues nada, me tocó hacer el turno a las 6 de la mañana, entonces volver a llegar al puesto de trabajo, pues no podía hablar muy bien, entonces claro, enfrentarme que la directora del noticiero, que era Clara Elvira Ospina, que era una mujer muy exigente, muy fuerte, ella me permitió pues estar en todo el proceso de cuidados intensivos, y eso digo permitió porque no me despidió. Entonces permitió que yo siguiera trabajando allá, pero cuando ya volví ya me dijo, bueno, ¿y usted qué? ¿La voz qué? ¿Cuándo se le mejora? Entonces es muy fuerte, ¿no? Porque Sí. entonces es como que necesito ponerme bien ya para que la sociedad pueda aceptarme. Entonces ese proceso fue difícil. Mis papás me acompañaron en Bogotá mientras que yo me volvía a mover, me volvía como a adaptar al mundo. Y nada, lo que te digo, lo más difícil fue eso. Tenía un proceso de terapeuta físico, terapeuta respiratorio, fonoaudióloga, psicólogo. Entonces me iban diciendo todo el tema. Había que empujar una bolita hacia arriba para que los pulmones volvieran como a tomar la fuerza. Se me controlaba todo el tiempo la oxigenación. Y nada, pues es muy fuerte. Uno cree que no, pues que no es tan impactante cuando escucha tantas historias de la gente, pero sí, cuando le toca a uno, Claro. sí es muy difícil vivirlo. Total. Bueno, ahorita también mencionabas algo y es, yo creo que desde ese momento nació tu pasión por las novelas, por la televisión, por las producciones. Mencionabas que te encantaba ver televisión. Entonces, ¿cuál sientes que fue ese momento donde dijiste, amo esto, amo las novelas, amo la televisión? ¿En qué momento decidiste que querías ser periodista? Pues mira, la idea es que, como les conté ahorita, desde que estaba niño siempre me encantaba la televisión y siempre llegaba a verlo. Había un aparato llamado Betamax,
y otro llamado VHS. Entonces yo empezaba a grabar ahí la televisión de esos años. En esa época, claro, no había redes sociales, no había internet, y para mí la televisión era como esa ventana al mundo, que podía ver todo lo que estaba pasando. Entonces entraba a los canales de cable, al comienzo solamente la televisión de acá. Entonces era una televisión muy incipiente, con programas muy regionales, muchos muy aburridos. Ya después empecé a ver caricaturas, programas de televisión, series de Estados Unidos, le decían enlatados porque las traían en unas latas, y por eso les decían enlatados, y les daban play en unas máquinas muy antiguas. Entonces veíamos esos programas, pero como los daban muchos cada 8 días, nunca ni siquiera acabábamos de ver cómo terminaba la serie, o solamente veíamos las historias por pedazos. Entonces, claro, empecé a ver las telenovelas y empezaron a gustarme, y me empezó a parecer muy llamativo que era como lo que te decía, como amigos que siempre estaban para mí. Y empecé a ver todos esos programas y dije, bueno, voy a empezar a grabar los que más me gustan. Entonces empezaba a comprar las cintas para grabar los programas. Entonces ya me cambié al VHS, y el VHS era una imagen mejor. Entonces siempre, para cada cumpleaños o para cada Navidad, mis regalos siempre eran cintas de VHS. Y tengo en mi casa cerros y cerros de películas de VHS, de la televisión del pasado. Y es increíble porque tú le das play a esas cintas y es como si estuvieras viendo la televisión del 93, 92, impresionante. Entonces, muchas de estas cintas no las borré precisamente eso, para conservarlas, para revivir esos momentos, y ahora se volvieron súper valiosas, pues, tener esas imágenes. Entonces, nada, desde que estaba en esa época me gustó muchísimo la televisión, veía cómo trabajaban, cómo hacían esto, hasta que ya llegó un aparato que era la Handycam, que era la filmadora. Y las filmadoras eran como lo que yo más quería tener, pero no podía tener una, y yo era, yo quiero una, ¿cómo hago? Hasta que ya por fin me regalaron una, entonces ya era yo feliz con el aparato, grabando, muy contento, y empecé a grabar. Lo primero que hice fue como un mini documental que le hice a una amiga, una chica que conocí en el colegio cuando fuimos a San Andrés, que se llamaba María Ángela. Entonces ella cumplió años, y mi regalo de cumpleaños fue hacerle un video, que iba subida en video. Entonces, pues, los de mi generación no entendían. Sí. Era como, ¿qué está haciendo? Entonces yo aparecía literal como es ahora en redes, por ahí tengo el video, tengo que mostrártelo. Aparecía yo afeitándome, aparecía yo en un cuarto, en otro, de diferente ropa, y hablando como cortaba, es el tal video como es ahora. Entonces cuando yo veo, yo digo, increíble, pues en esa época no. El primer blog, el primer arréglate conmigo. Sí, es increíble. Entonces, claro, y yo aparecía ahí, y es increíble ver eso, ver como un visionario. Entonces lo que hacía era animaba las fotos, le ponía efectos, le ponía créditos con lapicero porque no sabía manejar cómo se metían. Entonces fue muy bueno. Y ya desde ahí entonces dije, no, yo quiero empezar a ver qué voy a estudiar, pero todavía no sabía que quería estudiar comunicación. Es muy gracioso. Porque claro, no era muy bien visto que alguien estudiara comunicación, porque era una carrera como que no tenía mucho campo de acción. Mucho campo de acción, exacto. Y no era, pues siempre se pensaba que no daba dinero. Entonces, como no daba dinero, entonces pues no es tan bien visto. Exacto. Entonces empecé a estudiar, salí del colegio de benedictinos, me gradué, y entonces dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Y me presenté a comunicación y me presenté a veterinaria. Y pasé a veterinaria, pasé a la de Antioquia, pasé a la ingeniería, ¿cómo está? Zootecnia, en la Nacional, y pasé a comunicación social en Bolivariana. Y lo más gracioso del mundo fue que dije, no quiero entrar a Bolivariana. Y no empecé a entrar en Bolivariana a estudiar comunicación, sino que me fui para la de Antioquia a estudiar veterinaria. Entonces es como la peliteñida. Estuve 3 semestres de veterinaria, pero en la de Antioquia. Sí. ¿Y en qué momento decidiste como yo voy a dejar esto porque no es lo mío? ¿En qué momento te cambiaste? Fue muy gracioso porque me tocó abrir con bisturí a perritos, castrar cerdos, ver cómo es un caballo por dentro, oler ese formol tan fuerte. En la Universidad de Antioquia hay un horno crematorio donde pues creman a los perros y huele muy fuerte. No, es muy impactante. La gente cree que debe ser eso fácil, pero no. Durísimo. Además es que hay que aprenderse los músculos de los perros, que son diferentes al músculo del caballo, muy diferente al músculo de cada animal. Sí. Y además cuando llegas al campo, los campesinos tienen otra forma de hablar. Total. Entonces hay que aprender también la forma del campesino. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y me sentía súper incómoda. Venía a un colegio privado, a una universidad pública. El cambio fue súper fuerte porque pues yo nunca he sido creído, pero yo llegaba con mi Dixman, que era el aparato donde se ponía el disco.
o con el Walkman, que era donde se ponía el cassette, y los compañeros no tenían. Sí. Y me veían como el creído. Ajá. Entonces fue muy choqueante eso, hasta que dije, no, yo no aguanto más acá, yo no puedo seguir acá. Incluso estando en veterinaria, hice un periódico para un amigo que estaba en el ejército, en Armenia. Entonces era un periódico como de chismes. Sí. Se llamaba De mí pa' vos. Sí. Y era muy gracioso porque la novia de él estaba acá y estaba muy triste. Entonces lo que yo hacía era, la entrevistaba a ella y luego por fotocopias lo iba sacando y con lapicero lo iba creando. Y le llamaba a mis amigos y les decía, bueno, ¿le quieres mandar un mensaje o quieres contarle un chisme a nuestro amigo? Y había una sección de chismes, una sección de entrevistas, unos clasificados, era muy gracioso. Y todavía tengo por ahí el periódico. Y se lo mandaba hasta Armenia. Sí. Entonces a él le encantaba ponerse a ver el periódico porque se enteraba de todo lo que pasaba en la ciudad como no estaba. Y entonces, claro, la gente me decía en veterinarias que no, estás pues en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Entonces ya me decidí salir de la de Antioquia y eso fue como pico y chao, adiós, aquí no vuelvo. Y me tocaron también muchos paros allá, entonces se retrasó el proceso. Claro. Entonces dije, yo no voy a volver a presentarme a Bolivariana Comunicación, y entonces ya me presenté a Bolivariana, volví a pasar, entré a estudiar comunicación y ya, pues mi vida cambió. Ya sí era Ya resonabas con lo que estabas haciendo. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo fue ese inicio de tu carrera? ¿Cómo empezaste? Porque hoy en día vemos la lista de logros y todo lo que has hecho como a lo largo de tu carrera, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo te empezaste a abrir puertas? Porque como tú lo dices, de todas maneras, comunicación hoy en día sigue siendo muy rechazado, porque lo tradicional es que sean abogados o que sean doctores. Entonces, ¿cómo te empezaste a abrir paso como en esta industria? Pues imagínate que yo estaba en la universidad y claro, lo que hice fue ya no puedo perder tiempo porque ya había perdido varios meses. Dije, no, tengo que meterme a hacer lo que realmente me gusta, voy a empezar a averiguar cómo funciona esto, cómo es la cosa, y empecé a buscar opciones. Entonces lo primero que hice fue, yo quiero escribir en el periódico de la universidad. Empecé a escribir en el periódico de la universidad, pero una sección de entretenimiento. Se llamaba La movida de un catre, porque no te pierdes ni la movida de un catre, que es un dicho muy paisa. Entonces empecé a hacer esa sección contando lo que pasaba en la Facultad de Comunicación. No sé si alguien había llegado, si había ido, alguien había tenido un logro o algo. Y empecé a ir, tenía clase de cine con Pedro Adrián Zuluaga, que en este momento pues, es un crítico muy importante de cine. Y Pedro Adrián me daba clase de cine y yo iba de asistente donde otro profesor. Entonces empecé a ver mucho cine, me gustó muchísimo cómo se hacía y esto. Entonces Pedro Adrián en ese momento trabajaba en el periódico El Mundo, que era un periódico muy exitoso acá en Medellín, que era la competencia del colombiano. Entonces él trabajaba allá y me dijo, venga, ¿por qué no me escribe una columna de crítica de telenovelas de televisión y me la manda? Entonces yo se la mandaba y él la publicó y no me pagaban nada. Pero entonces por la primera vez ver mi nombre ahí, era una crítica como una columnita pequeña, y era más o menos lo que yo hago en redes, pero en el periódico. Entonces decía, por ejemplo, se va a estrenar una novela donde la protagonista es fea y se va a llamar Betty. Así, entonces, o ya la novela salía y yo decía que me gustaba, que no me gustaba y eso. Y esa columna la vieron en El Colombiano. Entonces me llamó Juan Carlos Mazo, que trabajaba en El Colombiano, y entonces me dijo, mira, si queremos que vengas a trabajar acá al periódico y que hagas artículos para la revista Viernes Cultural. Entonces yo dije, no lo puedo creer. Entonces, bueno, empecé a trabajar en la revista Viernes Cultural sin haberme graduado de la universidad. Entonces me pagaron mi primer sueldo. Entonces yo era feliz, o sea, estaba súper emocionado. Pero resulta que empecé a entrevistar a mucha gente. Era la época de Isabel Melaveló, de Pedro el Escamoso. Entrevisté a Miguel Barón y entrevisté a Verónica Orozco. Y bueno, fue muy bueno, pero el asunto era que, claro, tenía que redactar. Y yo decía, no, pues es que yo quiero más televisión, para mí la televisión es muy buena. Y entonces me dijo, no, pues ya me tocaba hacer la práctica profesional. Y me dijo, mira, tiene que meterse por el lado de televisión. Si usted no se mete por el lado de la televisión, ya no lo llaman para televisión, sino que ya, si como está haciendo prensa, lo llaman para prensa y se queda como periodista de prensa. O si hace radio, lo mismo. Entonces nada, y en la universidad empecé con algo muy interesante que no te había contado, y es que me gustó mucho. En Estados Unidos hay un tema que se llama fraternidades. Las fraternidades son agrupaciones, así como grupos de jóvenes que se unen, que son fanáticos a algo. Sí. Y aquí en Colombia no son tan famosas, pero acá en Bolivariana estaba una que era los Premios Hétores. Los Premios Hétores era una parodia de los Oscar que se hacían en Medellín y duró más de 25 años.
Y esa entrega de premios, pues traían a los actores de las telenovelas, le entregaban un premio a los jóvenes que hacían videos muy divertidos, que es como lo que estamos viendo en las redes sociales ahora, Sí. se premiaba. Entonces, claro, yo me fui metiendo. Entonces hablé con ellos, les dije, mira, es que me gustaría mucho ser parte de esto. Y me dijeron, bueno, vas a ser parte como de los practicantes, por decirlo así, de los nuevos. Y yo listo, me metí. Y claro, a mí no me daba pena, entonces empecé a buscar actores para que vinieran a los premios, empecé a ir a reuniones y poco a poco me dejaron entrar y me volví el jefe de prensa de los premios. Entonces ya era el jefe de prensa de los premios Hétores y claro, los actores me llamaban, me buscaban, entonces ahí fue como el primer contacto con ellos. Yo no lo podía creer que los amigos que aparecían en televisión ahora me estaban llamando o que estaba hablando con ellos, los podía ver acá en mi tierra, en Medellín. Entonces, bueno, me acuerdo mucho de Carolina Sabino cuando me buscó y me dijo, te quiero ir a los Hétores, por favor, llévame. Entonces, claro, como era un evento sin ánimo de lucro, hecho por estudiantes, era muy complicado. Había que, imagínate, era muy divertido porque había que traer a los actores en un solo avión. Entonces, que es como si fueran en el colegio. Niños, todos listos, por favor, móntense en el avión. Sí. Y tú sabes que los famosos no son fáciles. Sí, total. Entonces muchos no llegaban a montarse el avión, entonces claro, era muy complicado porque no podíamos tener un reemplazo, porque aquí no había tanto famoso, entonces eran los que llegaran de Bogotá. Y así, entonces nos tocaba sufrir mucho con esa logística y yo traje a montones de actores durante varios años a que presentaran los premios Hétores y me tocó sufrir de todo con ellos, o sea, fue impresionante. Además, ellos llegaban, había que llevarlos al hotel, darle comida, transportarlos, y cuando se acababa el evento ellos se iban de rumba. Y pasaron 1000 anécdotas, que incluso pues es para un solo podcast total, Sí. porque se iban para, por ejemplo, después de la ceremonia de los Hétores, después de la rumba de los Hétores, al bajo mundo de Medellín. Sí. Y claro, yo era el responsable. Ay, Dios mío. Entonces era muy difícil, muy complicado. Entonces, bueno, la situación fue que seguí con los premios Hétores, me dieron la oportunidad de estar ahí y eso me dio un nombre ya en Bogotá. Entonces ya empecé a ir a Bogotá cada año a conocer los estudios y ahí fue donde conocí pues RCN, Caracol y era muy bueno porque llegaba a cada telenovela, a cada programa y éramos súper aventados porque llegábamos como chicos jóvenes y le decíamos al elenco de Betty la Fea, al director, oye, por favor, queremos que los actores de Betty actúen para nosotros. ¿Cómo así? Sí, mira, este es el libreto. Queremos utilizar tus cámaras y que graben un video y en ese video van a hablar de los Hétores. Entonces nos copiaban y decían que sí, pues eso es muy difícil. Sí, total. Porque somos universitarios, éramos universitarios. Entonces, claro, fueron muchos videos de muchas telenovelas. Entonces, claro, tuve la oportunidad de estar detrás de cámara sin ni siquiera ya estar trabajando. Entonces, esa etapa de los Hétores fue maravillosa, la seguí haciendo. Y después de Hétores ya me llamaban a presentar la alfombra roja, me llamaban a ayudarles. Yo era su asesor en Bogotá, les abría las puertas en los canales. Entonces, fue muy bueno. Bueno, entonces, continuando con la historia, también quiero que me cuentes entonces cómo fue esos primeros pasos en canales nacionales, cómo te llamaron, cómo entraste. Pues mira, inicialmente, después de lo que te contaba de los Hétores y de este primer empujón, pues me dijeron que hay que hacer la práctica profesional y entonces como la quería hacer en televisión, entonces yo dije, bueno, quiero hacerla en un canal de televisión, entonces habían varias opciones, estaba Telemedellín, estaba Teleantioquia y dije yo pues voy a mandar pues como la opción y tenía un profesor que se llamaba Mauricio Ballesteros, que pues es muy reconocido en el medio acá en Medellín. Y Mauricio me dijo, no, espérate a ver si te puedo ayudar con Telemedellín. Y él estaba ya en Telemedellín. Y entré a hacer la práctica de Telemedellín. Entonces, al comienzo me pusieron a ser periodista de orden público. Imagínate. Horrible. Dios mío. Estaba en el lugar equivocado. Sí, eso es pesadísimo. Entonces, me tocó una vez como cubrir un petardo. Me tocó ir a una rueda de prensa a la alcaldía. Y era con Luis Pérez, el alcalde en ese momento. Yo súper chiquito, muy perdido. Pero entonces quería hacer, por ejemplo, la entrevista con un cantante o una exposición o algo así. Y bueno, bueno, hágala pues. Entonces fui haciéndola, entonces ya empecé a entrevistar a modelos. En esa época estaban súper de moda Tatiana de los Ríos, Ana Sofía Henao, Natalia París. Entonces, claro, ya todas me daban la entrevista. Y por ahí fue metiéndole al director, que era Henry Horacio Chávez, y le dije a Henry, mire, es que tengo estas entrevistas. Entonces dijo, no, hagamos una sección. Y Juan Gonzalo Benítez era el director del fin de semana. Y entonces me dieron la oportunidad de hacer una sección que se llamaba Las Últimas de Telemedellín. Entonces yo siempre dije, pero ¿por qué las últimas? Suena como las menos peores, o sea, como que las que no importan. Entonces siempre desde ahí empezó como mi pelea, que por qué no apoyan el entretenimiento, por qué no apoyan la música, por qué no apoyan el espectáculo.
Entonces nada, tenía ese espacio y estuve ahí 3 años. Inicialmente era la práctica y me dejaron. Entonces fue un proceso muy difícil porque estaba muy chiquito y me tocó ir a empresas públicas de Medellín a decir que por favor me compraran el programa. Entonces me inventé un programa que se llamaba Navegantes. Era un programa donde le enseñaba a la gente internet, pero con farándula. Entonces estaba la actriz de telenovelas que hablaba de cómo era teatro en internet, un chef famoso que hablaba cómo era gastronomía en internet, cómo era enamorarse en internet, y entonces yo me disfrazaba, entonces me disfrazaba de explorador, me disfrazaba de surf para explicar cómo era surfear por la red, así todo el tiempo. Y a la gente empezó como a gustarle y el programa tuvo 100 capítulos. Entonces fue muy, muy bueno, lo logré mercadear y me dejaron ahí por el programa. Estando en el programa me dijeron, pues sigues en el noticiero en la parte de entretenimiento, pero además hay un programa de la mañana que se llama Amanece Medellín. Entonces el programa salió, lo lanzaron como un Muy Buenos Días o Día a Día, y ese programa era Felipe Aramburo, Mabel López, y estaba Natalia Echeverry, que eran los presentadores, y empezaron a buscar a una persona que presentara entretenimiento y buscaron a una modelo. Entonces pasó Sara Corrales, pasaron todas las modelos más exitosas ahí y ganó una niña que era modelo de una marca muy sensual y resulta que ella llegó y empezó a presentar. Cuando llevaba como una semana le empezaron a salir campañas publicitarias y ella dijo, ay, necesito permiso para irme. Entonces le dije, no, no sirves. Entonces estaban súper embalados y dijeron, no, pongamos a Carlos. Y me tocó a mí ser la chica sexy del programa de la mañana. Entonces me tocó reemplazarla y me tocaba llevar invitados musicales. Entonces en esa época llevé invitados musicales pues que ahora son muy reconocidos, grupos de barrios, nuevos talentos que nadie conocía, los ponía a cantar en vivo. Y antes de eso yo empezaba como a contar un chismecito o presentaba un reportaje y solo era en el patio, ellos en la sala. Y yo, ay, yo quiero estar en la sala, que yo quiero estar en la sala. Hasta que un día me llevaron a la sala, entonces ya hablábamos programas temáticos, hicimos un programa de aliens, otro programa así de series y así, fue muy divertido y me sentía muy contento. Y resulta que ya empezaron a meterme en transmisiones especiales. Como ya estaba a las mañanas como 4 horas en vivo, entonces ya era capaz de presentar transmisiones, entonces presenté desde todos los lugares de Medellín, desde el Pueblito Paisa, desde el Planetario y hacíamos transmisiones para Feria de Flores, para todo. Y hablaba en vivo, y hablaba en vivo, y hablaba en vivo, y todo este rollo, y me encantó. Pero entonces resulta que como cambió la alcaldía, entonces dijeron, no, tenemos todos que salir de Telemedellín, y yo no puedo creerlo. Y salió el 31 de diciembre, que es cuando lo sacan a uno de los canales, Sí. y yo dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? Entonces salí de Telemedellín, y a la semana, la corresponsal de Caracol Televisión, que se llamaba Claudia Vega, me dijo, mira, yo no puedo seguir haciendo entretenimiento, quiero que tú me reemplaces. Entonces ella me dio como la estafeta para yo seguir ahí en el puesto de ella y empecé, duré una semana como el corresponsal de Medellín. Y estando en Medellín, acá en Medellín como corresponsal, me llamó Iván Lalinde, que Iván Lalinde necesitaba a alguien, un periodista en Bogotá. Entonces yo dije, pues que yo estoy trabajando con ustedes, estoy acá en Medellín. Entonces me dijo, no, es que yo llamé a los colegas para averiguar quién era, quién podía funcionarme de farándula de entretenimiento y todos me dijeron que tú eras el perfecto, que si te puedes venir este domingo. Y yo, ¿qué? Y yo dije, wow, qué locura. Entonces, pues fue muy fuerte tener que dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar la ciudad. Y entonces, claro, fue muy impactante llegar a Bogotá, el cambio del clima. Y fue muy duro al comienzo. Me tocó llegar a una peluquería de un famoso estilista que me brindó el espacio. Fue horrible, eso no había ni papel higiénico, no había luz, no, o sea, me tocó dormir casi que en el piso y eso fue terrible. Me tocó salir corriendo porque ahí tenía que iluminarme con velas. Y eso fue espantoso. Yo dije, si esto es Bogotá, pues me voy a volver. Yo lloraba. Pero afortunadamente las cosas fueron cambiando, entonces ya Sergio Barbosa me ayudó, me quedé en su casa unos días, ya empecé a tener como el primer sueldo, a buscar una casa en donde estar, empecé a vivir por Chapinero y claro, también era un Chapinero en la parte de abajo que es un barrio que no es tan chévere, entonces pues adaptarme a ese barrio, tenía roommate, compañeros de apartamento y ya después de ahí ya empecé a vivir en un apartamento todavía con roommates, pero en un barrio mucho mejor, entonces con gente que venía de Medellín y ya mi vida era así, y venía cada mes a Medellín, porque fue como el propósito. Voy a vivir en Bogotá, pero vengo una vez al mes a Medellín, y así fue como empecé a entrar al canal Caracol, y ahí estuve en el canal Caracol 3 años. ¿Y en qué momento entran tus redes sociales? ¿En qué momento te surge la idea de empezar a crear tu contenido? Pues mira, la idea es que después de trabajar en Caracol,
ya llego a RCN. Había estado trabajando en la revista TV y Novelas Colombia, y en esa revista estuve alrededor de 8 años. Y al comienzo tenía que firmar con seudónimo. Entonces, porque no podía estar en Caracol y a la vez en TV y Novelas. Entonces estaba en TV y Novelas, en Caracol. Cuando salgo de Caracol, seguí en TV y Novelas, ya sí podía firmar. Y recuerdo que hice un artículo de 4 hojas de los personajes de las telenovelas gay. Entonces fue genial. Pero resulta que sí quería estar en la televisión otra vez. Entonces busqué otra vez tocar puertas y llegué a RCN. Entonces llegué a la época de RCN en el 2007 aproximadamente, donde estaba, pues ellos estaban en su auge. Las presentadoras más exitosas estaban allá: Claudia Bamón, Andrea Serna, Carolina Cruz, Laura Cuña, Cristina Hurtado, todas. Era un ramillete espectacular. Y me dijeron: no queremos presentadores, queremos periodistas. Entonces llegué ahí, me tocó el primer año fin de semana, que siempre es como le dicen allá, el derecho a piso. Sí. Y ya empecé a trabajar en RCN muy contento, empecé súper bien y haciendo muchas entrevistas de farándula, con actores detrás de cámaras de las telenovelas, y fui muy feliz. Pero en el 2011, la vicepresidenta de programación de RCN, que era Sara Gutiérrez, me dice: mira, ¿no te gustaría irte a trabajar conmigo? Me dice que tú eres experto en novelas, que sabes mucho. Yo necesito una persona que mire las telenovelas y me diga cuál es buena y cuál no. Entonces me voy y dejo el noticiero, me voy para la vicepresidencia de programación de RCN como analista de contenido, y mi vida vuelve a cambiar, porque ya no estaba en las cámaras, sino que estaba detrás, sentado en un escritorio. Entonces fue muy choqueante, es como: buenos días, buenos días, buenos días, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. O sea, muy rutinario. Sí. Y tenía un espíritu muy aventurero, entonces fue muy fuerte. Y en ese momento nacen mis redes sociales, para responderte tu pregunta. Porque estaba en la oficina y dije yo: ya vi la telenovela, ya hice el análisis, ya pasé el trabajo, ¿ahora qué hago? Entonces dije: pues voy a empezar a subir mis reportajes a YouTube, y fue la primera red social. Entonces empecé a subir las entrevistas, los reportajes ya editados, y empecé a subir escenas de telenovelas. En esa época no había copyright o derechos de autor, ni musicales ni de imagen, entonces yo feliz. Y mi canal empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Para ese año ya empecé a monetizar. Entonces me llegó pues como la autorización, yo estaba feliz, pues que ya tenía la autorización de monetización. Cuando en esa época llegaba a la casa en un sobre por correo. Entonces Como un código de verificación. Yo no sé si todavía es así. No creo. Yo creo que es digital. Sí. Entonces yo feliz, súper emocionado. Entonces ya estando trabajando ahí, yo lo que hacía era avances de las telenovelas que estaban en el canal para redes sociales. Pero hay una regla muy marcada: no puedes hablar de otras empresas diferentes a RCN o las que son aliadas, como Televisa. Sí. Entonces yo hablaba solo Televisa y RCN. Y abrí un blog donde escribí, que todavía está el blog, se llama carlosochoaesusnovelas.blogspot. Y el blog todavía está ahí, y empecé a hacer cada novela, sinopsis, fotografías y eso, y de ahí muchos medios han tomado fotografías o han sacado información de las novelas del pasado. Entonces quería como dejar como un documento. Pero llegó un momento que yo decía: muy bueno el blog, pero yo quiero más video, más interacción. Y claro, empiezan a llegar las otras redes. Entonces yo feliz. Entonces lo primero fue Facebook. Entonces la llegada de Facebook era como más de amigos, era como ese plan de amigos y compartir. Y ahí empecé también a subir muchas cosas. Pero ya cuando llega Instagram, entonces ya se da la posibilidad de poder subir las historias, hacer videos. Y me iba muy bien subiendo ese contenido, pero no era tanto el boom. Me iba bien, tenía varios seguidores estando en RCN, y la gente me seguía porque mi cuenta era Carlos Ochoa RCN. Entonces todo el mundo sabía que era de RCN y que les iba a contar cosas del canal. Y hasta que un momento llegaron de Bogotá una gente súper dura que venía como a manejar el canal y asesorarlo. Y una señora que se llama Ingrid Salcedo, muy importante en Estados Unidos, ganadora de Emmy, me dijo: mira, cámbiale el nombre a tu red, porque no puede ser Carlos Ochoa RCN. Algún día no vas a trabajar acá y tienen que conocerte por lo que tú eres, no por un canal. Total. Y ese fue un gran consejo. Entonces empecé a cambiarlo y empecé a poner mi contenido, y la gente empezó a verme más. Y allá en el canal no entendían: por qué tiene tantos seguidores, por qué sube, bueno, no entendí. Cuando ya salí de RCN, que ya me devuelvo para Medellín, llegué acá y estaba en la pandemia, empecé a hacer TikToks. Primero empecé cantando doblajes de novelas, y eso fue un fracaso, que todavía están por ahí. Sí. Después dije yo: bueno, yo quiero empezar a contar lo mío. Empecé a contar mis cosas de actores que dejaron tiradas las telenovelas, qué novelas han tenido más besos, las cachetadas, las mechoneadas, todo eso, y a la gente le encantó. Entonces empezaron a verlos y a verlos. Yo subía 3, 4 videos diarios, pues que estábamos en pandemia, había mucho tiempo.
Entonces subía cosas y el canal de TikTok pues, empezó a subir y a subir, a subir, a subir. Cuando ya me empezaron a contactar, me verificaron la cuenta y empecé a subir. Y ya fue impresionante porque los videos se posicionaron. Cuando llegó un momento en que me gustó muchísimo hacer TikTok, me gustó mucho hacer Instagram, seguía en YouTube, entonces tenía muchas redes, pero claro, llegó a Teleantioquia y estaba haciendo un programa en vivo que se llamaba Tarde Retro, tuve 83 invitados y tenía que hacer lo mismo, hacer contenido para allá, editar y no me quedaba tanto tiempo. Entonces fue como difícil manejar todas las cosas al tiempo. Ahorita, fuera de cámara, me empezaste a contar también una historia, ya hablando más de tu parte personal y familiar. Me estabas contando que has vivido momentos muy difíciles con tu familia, entonces quiero que me cuentes un poquito de eso, que me cuentes de tu familia. Pues mira, mi familia pues está conformada por mi mamá, que es Matilde Jaramillo, mi papá José Ochoa y mi hermana Marta Ochoa. Lo difícil de la familia fue como el tema de separarme de ella inicialmente. Cuando me fui a Bogotá, pues tener que dejar a mi mamá, a mi papá, después cuando nace mi sobrina, tener que decirle adiós pues como a la niña cada mes era muy difícil. Entonces lo que hice fue volver, cuando la veía, como jugar con ella, aprovecharla. Le creé un canal de YouTube, que estaba muy niña, que era como Charlie Kids, para mostrar los juguetes que yo le daba. Y claro, era muy bueno y divertidísimo porque claro, al verlo ahora ya estaba muy chiquita y fue buenísimo poder conservar ese momento de la historia. Y nada, era muy doloroso tener que despedirla en el aeropuerto, esos momentos de, ay, no las vuelvo a ver sino hasta dentro de un mes, era muy fuerte, pero al llegar a Bogotá era pues poder vivir mi vida, tener mi espacio, tener mis cosas que tanto quería. Creé mi museo de telenovelas en Bogotá, era mi apartamento, todas las paredes llenas de telenovelas, y entonces claro, se volvió un lugar como de turismo porque todos querían ir allá. Entonces en ese espacio podía ser yo mismo hasta que me tocó abrir otro cuarto para otras novelas mexicanas porque ya no tenía espacio. Tenía afiches hasta en el techo. Entonces lo que sucedió fue que al regresar a Medellín pues volví a reencontrarme con mi familia y claro, fue ese tema de tener que volver a traer mi vida a la casa de mis padres. Entonces fue un choque fuerte porque claro, tenía que poner mi museo de novelas, donde lo iba a poner. Afortunadamente la casa de mis padres es un edificio de 2 pisos, entonces pues tenía espacio, pero sí fue complicado perder esa independencia que tenía. Y nada, pues eso ha sido como lo difícil de la familia, como la distancia, los problemas, pero ya después cuidando a mis papás, estando con ellos, como disfrutándolos en esta etapa. Ahorita también me contabas sobre tus tías abuelas. Cuéntame sobre ellas. Me contabas que cuando eras niño pasabas tiempo con ellas. Entonces, cuéntame un poquito sobre ellas. Bueno, mis tías abuelas eran las matronas paisas, las típicas matronas paisas que son las Saldarriaga, ya todas murieron, pero era muy bonito porque aprendí muchísimo de ellas tenían su casa en el Parque del Poblado, entonces estábamos compartiendo los primeros juegos, la infancia, tenían una finca en La Ceja, vivíamos siempre como cada vacaciones en La Ceja, nos íbamos temporadas muy largas, entonces yo en La Ceja, en la finca de ellas, jugaba en los árboles, hacía de todo, pero salía corriendo a buscar un televisor con la antena para buscar la señal, para poder ver Alcanzar una estrella, que era mi novela favorita de esos años. Ellas eran siempre muy consentidoras, hacían los dulces, la natilla, siempre pues recuerdo como estar entre faldas, rodeado de las tías, las faldas, me cargaban, pues yo siempre era como el niño mimado y consentido por todas ellas. Y sobre todo mi tía Ligia que falleció hace 2 años, la hermana de mi mamá. Las otras eran tías abuelas y esta era mi tía. Entonces pues me apegué muchísimo a ella. Ella fue a Disney cuando yo estaba chiquito, pues no me pudo llevar y me trajo regalos de Disney y yo siempre quería ir a Disney. Cuando por fin fui a Disney, que fue en el 2011, ya fue como el mejor día de mi vida. Eso fue impresionante. Yo lloraba de la emoción poder estar en Disney, porque como toda la vida crecí con eso, viendo los personajes en la televisión y esa magia, las películas de Disney. Poder estar ahí era un sueño hecho realidad. Y todavía es mi lugar favorito del mundo. Cuando me dicen dónde quisieras ir, a Disney. Y no me canso de ir, ya he ido varias veces a todos los parques y me encanta. Mi tía murió en mis brazos, fue muy muy fuerte, ella era fotógrafa, trabajó en una empresa de fotografía durante muchos años y le aprendí muchas cosas. Yo creo que por ella me dediqué también al tema de la televisión y esto, porque ella nos puso a mi hermana y a mí de modelos. Entonces éramos los modelos de sus fotografías y siempre había que planear todo el escenario para las fotos, cómo nos íbamos a reír. Entonces yo vencí el miedo a las cámaras con ella.
ya no me daba miedo una cámara ni ningún problema, lo veía muy normal porque mi tía me enseñó. Cuando ella murió, que se murió en mis brazos, murió en el Parque de los Salados, le dio un infarto, fue muy impactante porque claro, ver cómo se va la vida y yo tratando de revivirla y no, pues no podía hacer nada, entonces pues fue muy difícil. Y además de eso, pues estar en la ceremonia, en la misa, pues agradeciéndole todo lo que me había ayudado, pues las manos me temblaban, estaba muy, muy choqueado, sobre todo despedirla, que haya sido como esa persona tan consentidora, como una segunda mamá. Entonces sí me parte el corazón recordarla, pero siento que está conmigo siempre. Una persona que habla con los muertos me dijo que la veía a ella como un colibrí, y como muy libre y muy feliz, y entonces yo siempre que veo un colibrí, en cualquier parte, me acuerdo de ella. Entonces es muy bonito ese simbolismo. Dicen que los colibríes son personas y son pues como guardianes que ya trascendieron. Y de hecho hay una canción que me encanta que se llama, bueno, es como de una, vuela colibrí, algo así. O sea, es espectacular y la escribió la artista porque un sobrinito de ella murió. Y cuando lo encontraron, pues porque como estaba como jugando en un lugar, se perdió, lo buscaron y cuando lo encontraron estaba el niño ya fallecido, pero con muchos colibríes alrededor. Wow. Entonces ella creó esa canción que habla de los colibríes, que me encanta, que se me olvidó el nombre en este momento, pero por ahí se las voy a dejar en la pantalla. Yo quiero que me cuentes un poquito, tú me cuentas que eso fue en el Parque de los Salados, Sí. ¿cómo fue ese momento? ¿Estabas con ella? ¿Qué estaban haciendo? Sí, mira, fue muy difícil porque ella tenía EPOC. EPOC es una enfermedad respiratoria porque toda la vida fumó. Sí. Y yo le decía, no fumes, no fumes, y ella no, ella seguía, nos engañaba para fumar a escondidas. Incluso quería que yo le comprara los cigarrillos cuando estaba niño. Yo dije que no, que no, y que no, y que no. Entonces siempre fue como una pelea con ella. Porque en esa época pues era muy bien visto de fumar, era Sí. muy glamuroso y era muy sensual, y esa generación se acostumbró mucho al cigarrillo. Sí. Y por ella creo que nunca caí en drogas, nunca he probado drogas, nunca he probado nada de ese tipo de cosas, ni cigarrillos ni nada, precisamente por eso, por no, que no me pasara lo que le pasó a ella. Porque yo digo, si me gustó el ego y me volví adicto al ego, si me gustó la televisión y me volví adicto al ego, ¿qué tal que hubiera probado algo de eso? O sea, prefiero que no, no meterme por ahí. Entonces, claro, ella me dijo como esos consejos, me ayudó y yo me di cuenta que era muy importante como darme cuenta de ese mensaje, o sea, como de entender la situación de lo que estaba pasando a ella, y ya después de eso ya me sentía como mejor. Nunca me metí en eso y traté como todo el tiempo de estar tranquilo con lo que ella me decía. Y lo que pasó en el Parque de los Salados fue que estábamos celebrando los 50 años de mi hermana, de cumpleaños. Estábamos en familia, estábamos en ese lugar, porque a ellos les gustaba mucho estar como recordando sus días de finca, porque ellos se criaron con caballos en fincas muy grandes y con muchas haciendas. Entonces estábamos con mi hermana, mi papá, mi mamá, el esposo de mi tía, mi sobrina y yo. Entonces habíamos pasado un día maravilloso. Ella pues tenía su oxígeno, ella es que no puede respirar bien, tenía su oxígeno portátil, y estábamos en un lugar pues lleno de oxígeno, pensé que iba a estar muy bien. Se sentó ahí, partimos la torta, comimos, y pues casualmente ese día yo le compré muchas cosas y comió de todo. Entonces pues fue como esa última cena. Y fuimos caminando, ya nos íbamos a ir a montarnos al carro, y resulta que subí unas escaleritas que había ahí, y resulta que ya al subir la última escalerita ella me dijo, me muero, estoy muy mal, se alcanzó, no podía respirar bien, y yo le decía que respirara, que fuera muy positiva, que todo estaba en su mente, y ella no podía, entonces la sentamos y llamamos a mi mamá, subieron todos. En ese momento ella ya no daba más, entonces nos tocó acostarla porque pues estaba muy muy mal, y mi hermana, como es médica, entonces empezó a tratar de revivirla, y nada, no podíamos, fue súper difícil. Y claro, como había comido tanto, le presionábamos acá, entonces empezó a vomitar, y tratábamos de hacer respiración boca a boca con ese vómito, con ese olor y con esa sensación tan complicada, pero a uno no le importa eso porque es una vida, estamos que tratando de revivirla. Fue muy impactante porque el Parque de los Salados no tiene un reanimador, no lo tenía dispuesto al público, y eso es un tema súper complicado que uno podría demandar al parque. Total. Porque tiene que estar en un lugar abierto, disponible para todo tipo de personas. Yo le decía a ellos, yo les pago lo que sea, pero necesito ese aparato, que no. Mi sobrina fue, que no, que estaba detrás en una caja y no tenían la llave. Yo decía, quiebren el vidrio, yo les pago todos los arreglos que haya que hacer, y no. Nunca nos ayudaron, nunca sirvió nada, solo pues
fue muy, muy triste, muy impactante, una impotencia muy grande. Llamamos a la ambulancia y como estábamos en el parque, la ambulancia se demoró en llegar, llegó la gente del retiro. Entonces, cuando llegaron, pues nada, hacían lo películas de serie gringa, cuando fueron a poner el aparato pues para revivirla, ya no había corazón. Entonces, pues nada, ella les da el rigor mortis, que el cuerpo se va congelando y las manos se van poniendo rígidas. Entonces, claro, los pies se sueltan. Entonces fue muy, muy, muy difícil quitarle los zapatos, pues tenerla, despedirse, porque dicen que los muertos todavía escuchan cuando uno les habla. Sí. Entonces fue muy, muy doloroso decirle pues como el último adiós. Y cuando hablé con esta señora que se llama Esperanza Cruz, la tanatóloga experta pues en hablar con los muertos, me dijo, ella se conectó con mi tía y nos contó que en el momento que yo estaba tratando con mi hermana y con todos de que ella no se fuera, en el cielo estaban mis abuelos jalándola. Entonces era como ellos recibiéndola y nosotros que no se fuera. Pero ya ella había cumplido como su ciclo y quería estar libre, tranquila, pues sin la enfermedad, sin ese sufrimiento. Entonces pues yo me quedé tranquilo porque ya pudo estar ella feliz, ya pudo estar tranquila y no estar como atada pues como a esa enfermedad y a esa tos tan fuerte que le daba. Entonces nada, pues fue como un momento muy duro, muy difícil porque pues sí fue como muy impactante, además en un parque todos mirando, curioseando, pero nada, creo que ya dicen por ahí que uno elige con quién morir Sí, y cómo morir y ella eligió morir con nosotros. con su Entonces fue muy familia. bonito. Cuéntame qué más te dijo la señora que se contactó con ella, que te contó que en ese momento también la estaban recibiendo tus abuelos. ¿Qué más te pudo decir? Pues mira, lo que pasa es que no sé por qué yo nací en marzo y dicen que Sí, los que nacimos en marzo somos almas que hemos pasado varias vidas. Eso sí. es lo que me han dicho. No sé si será verdad o no, pero resulta que yo tengo como una fuerte sensibilidad a todos los temas esotéricos, pues no tengo ningún tipo de don que yo sepa, pero me han dicho eso. Sí, he tenido la posibilidad de conocer a personas que hacen lectura de rostro, como Rosa María Cifuentes de Perú, que ella también tiene dones y Ujú. puede ver espíritus y fantasmas. Esta señora Esperanza que habla con los muertos. Se me acercan muchas personas que tienen dones, unos que pueden ser verdad, otros que no, pero es muy impactante, muy impresionante. Y esta señora, cuando yo había justamente, es muy, muy curioso porque mi tía nació el 31 de octubre. Entonces resulta que justo ese día, antes de que mi tía muriera, mi tía murió el 15 de noviembre y el 31 de octubre, o sea, antes, tuve una constelación con esta señora. La constelación, para los que no saben, es un espacio donde uno se conecta con los ancestros y uno lleva un problema que tiene actualmente, por ejemplo, que no puedo tener pareja o que no tengo dinero o que estoy Ujú. sobrepeso, lo pone ahí y se le entrega a los ancestros para que lo quemen en el fuego de los ángeles y no nos pertenezca a uno. Son karmas y dharmas, así como heredas el ADN de la piel, de los rasgos y Ujú. de tu forma de tu cuerpo, también heredas las cosas malas y las cosas buenas. Entonces yo estaba haciéndome una constelación justo el día del nacimiento de mi tía y en esa constelación me dijeron, esta señora me dijo que se había conectado con ancestros y me contó que venían cosas muy buenas para mí, pero me dijo que ya había cumplido con mi compromiso con mi clan familiar, que ya era hora de decir adiós. Y justo Ujú. después de eso muere mi tía. Entonces sí fue muy impactante pues, saber eso. Después me vuelvo a hablar con ella, ella vino a Medellín, ya en Bogotá, vino a Medellín y tuvimos una sesión con mi familia. Entonces mi mamá no paraba de llorar, estaba muy mal, pues todos estábamos muy mal, pero mi mamá porque era su hermana, su confidente, su amiga. Y entonces nos sentamos todos en la sala y hablamos con esta señora Esperanza, ella se conectó y mi tía nos mandaba mensajes a todos. Lo más impactante es que sin esta señora Esperanza conocernos, a mi familia y Ujú. a mí, nos decía cosas que solamente sabía mi tía. Entonces, pues ahí con la gente que dirá, "Ay, es mentira, ya los conocía", pues realmente en este caso sí, pues me sentí muy, muy fuerte porque a mi sobrina le dijo cosas que nada, la señora no tenía por qué saber, que yo tampoco le conté, y así a todo. Entonces le dijo a mi mamá que ella siempre le iba a acompañar, que le podía preguntar cualquier tipo de cosas o hablar y que ella le iba a responder de alguna forma. Entonces, pues dicen que las entidades o los espíritus se comunican contigo con olores o con figuras o con algún tipo de... Animales. Exacto, ese tipo de cosas. Y ahí fue donde nos dijo lo del colibrí y nos dijo eso, pues que había sido un momento muy, muy bueno para mi tía porque había descansado literal, pues de la vida que había tenido, porque fue muy fuerte. Entonces
nos contó eso, nos dimos cuenta pues como de cómo estaba, nos dijo que le estaba viendo bien en el lugar donde estaba, que estuviéramos tranquilos y eso. Yo le pregunté incluso porque como mi tía era fotógrafa, tengo muchos álbumes de fotos antiguas de Medellín, muchas fotos de la ceja, de mi finca, de la finca de mis tías, de todo esto. Y todas esas fotos están ahí en los álbumes, entonces le preguntaba qué quería que hiciera con las fotos y fue como una despedida de mi tía, quería que yo las conservara, que las habían quedado en muy buenas manos. Y nada, pues sí me gustaría más adelante hacer como una exposición o algo así para mostrar ese Medellín antiguo desde la mirada de mis tías. Bueno, para ir cerrando, me gustaría, siempre me gusta como sacar conclusiones del podcast. Me identifiqué mucho contigo cuando contaste lo del tema de la relación con tu peso, con tu cuerpo, con la alimentación, porque por lo menos yo sufrí de bulimia cuando era adolescente. Tuve como más o menos 4 o 5 años donde era bulímica, donde llegué a pesar 25 kilos, o sea, una cosa brutal, impresionante. Y también me identifiqué mucho contigo con esa historia porque en ese momento, digamos que mi mente no entendía los límites y lo que era llevar una relación sana con la alimentación y con el cuerpo. Y abusaba también de no comía, cuando comía me inducía al vómito, o sea, una cosa impresionante. Me pesaba todos los días cogía un papel y anotaba, bueno, hoy comí 100 calorías, ¿cómo las voy a quemar? Y es un límite que uno no lo entiende hasta que lo está viviendo. Entonces me identifico mucho contigo por eso. En el momento de hoy todavía sigo luchando con la relación con la comida, porque entonces soy una persona de extremos. Como yo ya sé que me obsesiono muy fácil con no comer y con obsesionarme con el peso, entonces me fui por el otro extremo, amante de la comida, y me como lo que encuentro y entonces me como 10 hamburguesas. Entonces también estoy trabajando eso y es un mensaje muy bonito, de cómo también ser un poco más amable con las personas. Hoy en día ya está muy normalizado el tema del bullying, en el sentido de que ya todos sabemos que existe, luchamos contra él. Entonces ser un poco más amables con las personas porque no sabemos qué están pasando, no comentar del físico de los demás porque es algo que no nos incumbe, no nos afecta, y es de verdad algo muy importante que me gustaría pues como dejar en este podcast, y quiero que tú me cuentes una conclusión del podcast del día de hoy y que le dejes un mensaje también a las personas que nos están viendo. Claro, pues no, la conclusión fue un viaje muy interesante, pues recordar toda mi historia, recordar mi vida, momentos tristes, momentos alegres, todo un recorrido muy fuerte. Justamente esa primera parte sí es un mensaje para todos de cuidar el cuerpo, de aceptarse, de antes de criticar a una persona mirar exactamente hasta dónde lo podemos afectar, porque nadie sabe cómo está viviendo lo que está viviendo en su interior la otra persona. Total. Por el otro lado, la parte del ejemplo de cumplir los sueños, que sí se pueden cumplir los sueños, que sí es posible, que aunque se rían de ti porque quieras hacer algo, si tienes una meta muy clara, lo puedes lograr. Si te lo propones, porque no van a llegar las cosas así como así, van a llegar porque uno trabaja por ellas. Por el otro lado, la parte de la enfermedad, pues obviamente es un ejemplo muy fuerte, que ha sido un testimonio de vida para aquellas personas que quieren todo muy rápido o que creen que con fórmulas mágicas su vida va a cambiar, pero realmente no es así. En la otra parte, pues de la creación de las redes sociales también fue una cosa muy importante que quiero dejar la conclusión, porque pues tengo 47 años, entonces la gente diría pues ya es una persona muy grande para aparecer en redes sociales, pues no es mi generación. De hecho mis compañeros del colegio están cuidando a su esposa y a sus hijos, pero no tienen ni idea cómo funciona un TikTok, no saben cómo se hacen los videos, no tienen ni idea y ni les interesa. Incluso hay amigos que dicen, yo ya escuché la música que tenía que escuchar, no quiero escuchar nueva música. O sea, es una cosa que se cierra, y la idea no es eso, la idea es como que todavía estamos vivos, que todavía se pueden hacer muchas cosas. Entonces ese mensaje, incluso he escuchado muchos videos que los grandes líderes de la humanidad cumplieron sus sueños a una edad muy avanzada, entonces pues todavía hay tiempo para cumplir los sueños, es eso. Y nada, los momentos tristes también se aprende, de la gratitud, pues por ejemplo la muerte de mi tía, también agradecer todo eso, los momentos que me dio, las oportunidades que tuve, agradecer a mi mamá, a la familia, a todas las personas que me han guiado. Y nada, muy contento y agradecido contigo porque me hablas este espacio, porque fue una experiencia muy bonita y bueno, espero que a la gente les guste. Muchas gracias, Carlos. Invítalos también a que te sigan en redes sociales, cómo te encuentran. Bueno, estoy en todas las redes sociales como Carlos, @Carlos Ochoa TV,
o me pueden encontrar también como Carlos Ochoa y sus novelas. Ahí van a encontrar entrevistas con actores, chismes de telenovelas, dramatizo los chismes, cuento qué va a pasar en las telenovelas, quiénes son los protagonistas, a quiénes van a sacar de los realities. Y ha sido muy bueno eso en las redes sociales, pues poder hacer críticas de telenovelas. Ya me entrevistan, por ejemplo, ya me entrevistaron para el programa de Magali de Perú. Entonces ya como que se van rompiendo fronteras por las redes sociales. Entonces yo siempre le digo a los chicos de esta generación que tienen una herramienta grandísima que son las redes sociales, pues porque cuando yo comencé no tenía nada de esto. Entonces es la gran posibilidad de mostrar su talento y que los vean a través de todos estos medios. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por ver este capítulo. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como @altosdementespodcast y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, hasta la próxima.